Ok, bien. Entramos en el tema de persistencia de datos. Hasta acá siempre nosotros manejamos datos en la memoria, ¿no? En la RAM. Guardábamos datos, o por decirlo de alguna manera, guardábamos datos en una colección, por ejemplo, en un bundle para enviarlo de una vista a la otra, por ejemplo, pero no hemos visto, ni siquiera en ninguno de los laboratorios, ¿no? De cómo guardar datos en un archivo. Sí vimos, han visto hasta acá, tanto en el laboratorio 1 como en el laboratorio 2, cómo puedo persistir datos en una base de datos relacional, por ejemplo, ¿sí? Pero ninguno de los laboratorios vieron cómo pueden guardar datos en un archivo, en un fichero, ¿ok? Bueno, a veces nos vamos a encontrar con la necesidad de almacenar información, ¿sí? De manera permanente en nuestro dispositivo, ¿no? En la memoria interna del dispositivo. Entonces, acá en Android tenemos distintas formas de poder persistir datos, de poder almacenar datos de manera permanente. Una de ellas es a través de preferencias compartidas, ¿sí? Las preferencias compartidas no son ni más ni menos que un archivo, ¿sí? Que puede ser justamente, que puede guardar información y que yo puedo compartir, si quiero, con otras aplicaciones. ¿Sí? Si quisiera, podría compartir con otras aplicaciones. Otra forma, la forma más básica de guardar información, ¿sí? Es a través de preferencias compartidas. Ya van a ver cuándo las uso, cómo se guarda la información usando preferencias compartidas. Otra forma es almacenar datos en un fichero, en un archivo. ¿Sí? ¿Datos como qué? Y podría llegar a guardar datos como, no sé, este, una fotografía, por ejemplo, ¿sí? Podría querer guardar datos de, no sé, una lista de productos, ¿está? O una lista de ubicaciones en el mapa, ¿está? O una lista de lugares que visité. Entonces, la quiero dejar guardada para que por más que apague el teléfono siga existiendo, bueno, lo podría guardar esa información, por ejemplo, en fichero, en archivo. Otra forma de poder guardar datos, ¿sí? Otra forma de poder guardar datos es en base de datos, ¿no? Android trae de manera nativa una base de datos relacional, un gestor de base de datos relacional, que es SQLite, ¿sí? Eh, es decir, ya tiene ese motor de base de datos, un motor de base de datos relacional muy básico, ¿sí? Pero que nos permite armar bases de datos relacionales. ¿Sí? Y dentro del JRE, dentro del entorno de ejecución de Java, ustedes tienen librerías, así como tienen librerías, por ejemplo, para acceder a los sensores, tienen librerías para poder manipular esas bases de datos. ¿Sí? Es decir, tienen clases que tienen métodos que nos permiten crear una tabla, que nos permiten dentro de una tabla crear campos, que dentro de esos, una vez que tenemos la tabla con campos, cargar datos, ¿sí? Hacer insert, manipular los datos que ponemos en esas tablas. Podemos crear varias tablas y establecer las relaciones que existen en esas tablas. Todo lo que yo hacía puedo hacer con una base de datos relacional, ¿no? ¿Estamos? No entra dentro del alcance de esta materia el manejo de bases de datos, ¿no? Pero va a estar disponible el material por si quieren profundizar y si lo quieren leer en, eh, en la plataforma, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrarles hoy es cómo podemos almacenar datos en preferencias, ¿sí? En esas preferencias compartidas. Hasta lo que decíamos, ¿no? Que tenemos esas cuatro maneras de almacenar datos, ¿sí? Uno va a usar una forma u otra dependiendo de la función que tengan dichos datos, ¿sí? Es decir, si lo que me interesa es guardar una estructura que represente una tabla, ¿sí? Como lo vi en una base de datos relacional, y lo que voy a usar es una base de datos. Voy a usar persistencia de datos en base de datos utilizando SQLite. Si lo que quiero almacenar es una fotografía, por ejemplo, de datos bytes, ¿sí? En un archivo, y bueno, seguramente lo que voy a usar son archivos. Ahora, si quiero guardar
datos de la forma clave-valor, ¿sí? Por ejemplo, preferencias, como podría ser el idioma. O sea, podría tener mi aplicación, por ejemplo, una vista en donde yo pueda setear el idioma con el que quiero que se vea, el color de fondo con el que quiero que se vea, el tamaño de fuente con la que quiero que se vea. Entonces, si yo quiero setear preferencias, por eso se llaman preferencias compartidas, eh, directamente la forma más fácil de guardar información es a través de archivos de preferencias que se guardan de una forma muy parecida a cuando guardo datos, por ejemplo, en en un mapa. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué son esto de las preferencias compartidas? ¿Sí? Es la forma más fácil que tenemos y más ágil para guardar datos simples de una aplicación. ¿Sí? El uso más común, como les decía, es para guardar preferencias, ¿sí? De configuración de tu aplicación, como por ejemplo puede ser la fuente, el color, ¿m? El idioma. La forma en la que se guardan los datos usando archivos de preferencia es en pares ordenados del tipo clave-valor. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir más o menos? Y lo que quiere decir es que yo voy a utilizar alguna clase del API de Java para definir que voy a tener un archivo llamado de alguna manera, ¿no? Qué sé yo, preferencias de mi aplicación, ¿sí? Es decir, voy a usar algún objeto que me permita crear en la memoria interna del teléfono un archivo. Y luego, ese objeto seguramente va a tener métodos a través de los cuales yo voy a poder meter datos en ese archivo de la forma clave-valor. Es decir, si yo quiero guardar, por ejemplo, en ese archivo que mi aplicación va a tener el idioma de la aplicación que quiero que maneje sea el español, bueno, podría guardar con la clave idioma, ¿sí? El valor español, por ejemplo. Si quiero que los colores de la fuente sea azul, y seguramente voy a guardar ese dato de la manera, la clave color, ¿sí? Y el valor asociado a azul, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Ese objeto que va a permitirme crear un archivo y a través del cual yo voy a poder meter datos en ese archivo de preferencia, inclusive poderlos leer, va a tener métodos. ¿Sí? Bueno, generalmente, eh, los métodos que tienen estos objetos que manejan archivos de preferencia, nos vamos a encontrar métodos muy parecidos a los que usamos para guardar datos en un mapa, por ejemplo. Si en un mapa es una estructura compleja de datos, pero memoria RAM, ¿sí? Bueno, en las preferencias se guardan de forma muy parecida. Es decir, voy a tener un método put por cada tipo de dato que quiero guardar, ¿sí? Es decir, si yo quiero guardar, por ejemplo, el idioma, ¿sí? Con la clave idioma y el valor asociado español, seguramente voy a tener un método put que me permita guardar un string, ¿sí? Si yo quiero guardar, por ejemplo, si mi aplicación, no sé, algún dato booleano, ¿sí? De configuración, bueno, tengo un método put para guardar un dato booleano. Es decir, tengo un método que me permite almacenar o insertar en ese archivo distintos tipos de datos. O sea, todos los datos primitivos, ¿sí? Y complejos, como por ejemplo, lo más complejo que puedo guardar en un archivo de preferencia es un string, ¿sí? Ya si quiero guardar, por ejemplo, un cliente, y ya no sería un archivo de preferencias el que tengo que utilizar, ¿sí? Si yo quiero guardar, por ejemplo, un producto, y ya no sería un archivo de preferencia, ¿sí? Tendría que usar un fichero, ¿ok? Bien. Por lo tanto, estas librerías que permiten manipular preferencias compartidas están compuestas, ¿sí? Igual que las librerías que usábamos para acceder a sensores, que dijimos, bueno, esas librerías están compuestas por clases e interfaces que nos permiten manipular los sensores, ¿no? Bueno, en el caso de las preferencias compartidas, también tenemos una serie de clases e interfaces que nos van a permitir eh, poder este,
crear, si no existe el archivo de preferencias, ¿sí? Y otras clases que van a tener métodos que nos van a permitir, por ejemplo, leer, ¿sí? Guardar o leer datos de esos archivos de preferencia, ¿sí? Entre esas interfaces y clases que ustedes van a ver, están, por ejemplo, la interfaz Share Preference, ¿sí? Share Preference es una interfaz que representa a ese archivo de preferencias del cual yo quiero o guardar información o leer información, ¿sí? La interfaz editor representa ese objeto que me va a permitir, por ejemplo, poder insertar datos, ¿sí? O modificar datos de ese archivo de preferencia, ¿ok? Pero ¿cómo manejamos esto? Bueno, yo puedo crear mi propio archivo de preferencias, ¿sí? Es decir, yo puedo crear un archivo de preferencias personalizado, ¿sí? Con el nombre que yo quiera, puedo crear un archivo que no exista, o puedo acceder a las preferencias por defecto del sistema, ¿sí? El sistema máquina virtual tiene un archivo de preferencias en donde guarda, por ejemplo, la versión del sistema operativo, entre otras cuestiones, como por ejemplo idioma, ¿ok? Que tiene seteado por defecto. Bueno, todas esas configuraciones a nivel sistema que están por defecto, eh, bueno, están en el archivo de preferencias, en un archivo de preferencias del sistema, ¿no? Pero si yo quiero crear, por ejemplo, mi propio archivo de preferencias, ¿sí? Si yo quiero crear mi propio archivo de preferencias, la forma que tengo de hacerlo es de esta manera, ¿no? Invocando el método getChartPreference, que es un método que tiene context, pasándole el nombre del archivo, el nombre que quiero del archivo y el modo. En el modo, yo indico si ese archivo va a ser privado, es decir, de uso exclusivo de la aplicación, ¿estamos? O si va a ser, por ejemplo, de solo lectura, ¿sí? O va a ser de lectura y de escritura, ¿está? Es un número entero que está representado por estas constantes. ¿Sí? Chart Preference tiene estas constantes, ¿sí? Modo privado indicaría que ese archivo de preferencias va a ser de uso exclusivo de esta aplicación. Todas las activities de esta aplicación que estoy creando van a poder acceder solamente ellas al archivo de preferencias, ¿sí? Exactamente. Cada una de estas constantes, estoy buscando. Bien, entonces, si nosotros queremos crear un archivo de preferencias, ¿sí? Vamos a usar de context este método, getJarPreference, le vamos a pasar el nombre del archivo y el modo en el que vamos a trabajar es modo privado. Esta constante, ¿sí? Modo privado, está representada con el valor 0, ¿sí? Yo puedo pasarle como segundo parámetro al método getJarPreference la constante modo privado o el número 0 y es lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestro archivo de preferencias creado, ¿sí? Este método getChartPreference no solamente va a crear nuestro archivo de preferencias, sino que me va a devolver un objeto de tipo SharePreference, ¿sí? Un objeto que va a implementar la interfaz SharePreference. Ese objeto, ¿sí? Tiene un método que me va a devolver un editor. Ese editor, ¿sí? Ese objeto editor es el que yo voy a utilizar para poder hacer lo siguiente, para poder guardar dentro de ese archivo de preferencia los datos, ¿no? Si quiero guardar, por ejemplo, un dato booleano, voy a usar el método putBoolean y le voy a pasar como primer parámetro la clave, ¿sí? Y como segundo parámetro el dato que quiero guardar booleano, ¿no? Si lo que quiero guardar, por ejemplo, es un string, utilizaré el método putString, ¿no? El primer parámetro es la clave y el segundo el valor, ¿no? Una forma muy intuitiva de guardar los datos porque es algo que ya han usado ustedes cuando trabajaron, por ejemplo, con mapas, ¿sí? Ahora, así como yo puedo, utilizando estos métodos put a través del editor, guardar datos, también puedo, por ejemplo, remover datos, ¿sí? El editor tiene el método remove, que si yo le paso por parámetro una clave, ¿sí?
la elimina de ese archivo. Ahora la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué les parece a ustedes sucederá si yo guardo dos elementos con la misma clave? ¿Estarán duplicadas o se reemplazarán? Se sobre, se sobrescribe. La sobrescribe, exactamente, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el archivo de preferencia, setearon que el idioma es español, ¿sí? Y de pronto quieren cambiar eso y decir, no, el idioma es inglés, bueno, basta con que use el método putString, ¿no? Con la clave idioma, ¿sí? Y español. O sea, si yo guardo esa misma preferencia con la misma clave, reemplazo la que está. Si la quiero eliminar, ¿sí? Si pronto usted dice, no, no quiero tener más en el archivo de preferencias la clave idioma, ¿sí? Bueno, tengo la posibilidad de usar el método remove para poderla quitar directamente. Una vez que creé el archivo de preferencias, generé el editor y utilicé los métodos put para decirle qué datos son los que quiero enviar, ¿sí? Qué datos son los que quiero guardar, siempre termino la transacción con la palabra commit, ¿sí? Si estoy en una ejecución sincrónica, es decir, las líneas se van ejecutando una después de la otra, ¿sí? Y no tienen que esperar una petición para que se puedan ejecutar, no estoy en un ambiente asíncrono, es commit, ¿sí? Creo el archivo de preferencias, genero el editor, guardo los datos, commit, ¿sí? Si estuviese en un ambiente asíncrono, utilizaría el API. Exactamente. Bien. Bueno, en dónde se guarda ese archivo de preferencia? ¿Sí? Bueno, ese archivo que ustedes crean, ese archivo que ustedes van a crear, se va a guardar automáticamente dentro de la carpeta data, ¿sí? Se guarda en la misma carpeta donde tienen instalada su aplicación, ¿sí? Cuando ustedes instalan en el teléfono la aplicación, dentro de la carpeta en donde está la aplicación se crean estas subcarpetas. Data, ¿no? El nombre del paquete de tu aplicación, dentro de la subcarpeta Share Preference, ¿sí? Y se genera este archivo. Es un archivo XML, ¿sí? O sea que un archivo de preferencias es un archivo XML, ¿no? Es lo que ustedes generan cuando crean ese archivo. Bueno, ¿y cómo lo querés usar? Bueno, lo vamos a usar de esta manera. Vamos a poner, bien, entonces, vamos a aplicar lo de preferencias de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener dos activities, ¿sí? Obviamente cada activity con su vista y su respectivo view model, ¿ok? Pero bueno, yo voy a mostrar las vistas y ustedes solos se van a dar cuenta de la funcionalidad. La primera vista va a tener dos campos, ¿sí? La primera vista va a tener dos campos. Uno, para poder guardar el color, lo ideal acá hubiese sido un spinner que yo descuelgue y elija el color, ¿sí? Pero esto va a ser un editext, entonces yo voy a escribir el color, ¿sí? A mano, ¿sí? Para hacerlo más rápido. Entonces, eh, vamos a tener un editext, ¿sí? En donde el usuario va a ingresar el color y otro campo en donde el usuario va a ingresar un número que va a ser el tamaño de la fuente, ¿sí? El color de la fuente y el tamaño, ¿sí? De la fuente. Y le vamos a agregar a esta vista un botón, ¿sí? El botón va a tener el texto ver. Bien. ¿Cuál es la idea acá? Es la siguiente. Cuando el usuario haga clic en ver, ¿sí? El view model de esta activity, el view model de esta activity, lo que va a tener que hacer es guardar en un archivo de preferencia esos datos, ¿sí? Preferencias compartidas, esos datos, ¿sí? El color y el tamaño. Una vez que lo guardó, una vez que lo guardó, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a navegar, va a navegar a la segunda activity.
¿Mm? Va a navegar a la segunda actividad. Ahora, pero vamos a permitir esto. Vamos a permitir esto, porque ustedes dicen, y bueno, pero esto no lo podría haber guardado, por ejemplo, en el intent, ¿sí? No podría guardar yo en un intent el color y el tamaño, y cuando navego a la otra activity, rescatar del intent esos datos y mostrar lo que tenga que mostrar con ese color y ese tamaño, perfectamente. Pero vamos a demostrar que estos datos quedan guardados, ¿sí? Entonces, claro, entonces, para demostrar que esto queda guardado, por más que ustedes apaguen la aplicación, vamos a permitir lo siguiente, ¿sí? Vamos a permitir lo siguiente. Si el usuario, ¿sí? Si el usuario no pone nada en color y en tamaño y le dice ver, ¿sí? El listener o la tarea del ver, ¿qué va a hacer? Llamar del viewModel a un método que guarde en un archivo de preferencia los datos que están en color y tamaño, si hay algo en color y tamaño. ¿Estamos? Si hay algo en color y tamaño. ¿Sí? Si hay algo en color y tamaño, los guarde. Y navegue a la segunda actividad. ¿Sí? Navegue a la segunda actividad. ¿Cuál es la tarea de la segunda activity? La tarea de la segunda activity es mostrar el texto bienvenido. ¿Sí? Bienvenido. ¿Y qué va a hacer esta activity? Esta activity va a tener un viewModel que lo primero que va a hacer es acceder al archivo de preferencia y si hay datos, es decir, si hay un color y hay un tamaño, este bienvenido nos muestre con el color que está guardado en el archivo de preferencia. ¿Sí? Y si no hay nada, lo muestre en el color normal, ¿sí? En el tamaño y color normal que ustedes pusieron por defecto. ¿Sí? Entonces, el viewModel de la segunda activity va a tener esa tarea, ¿no? Si no hay datos guardados, dos, dos, mostrar el texto en tamaño y color normal, ¿sí? Normal. Caso contrario, aplicar ese forma. ¿Mm? Esa va a ser nuestra tarea. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cómo tendría que hacer? Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Acá tengo Android Studio. Voy a crear un nuevo proyecto. Recuerden que elegimos Empty View Activity. Siguiente. Le vamos a poner de nombre. Le podemos poner de nombre preferencias, ejemplo, preferencias, ejemplo, y lo vamos a guardar bueno, en donde lo guardamos siempre a nuestros proyectos. Fíjense que acá por defecto me dice que el package name es example. Yo le voy a cambiar esto y lo voy a dejar con punto edusoft, recopión, bueno, el nombre que ustedes quieran. Bueno, vamos a poner otro algo más original. ULP soft, ¿sí? Punto preferencias, ejemplo, que es el mismo nombre del proyecto. Me aseguro que el lenguaje sea Java y me aseguro de haber elegido como SDK mínimo, por lo menos el que tengo en mi teléfono, ¿no? Finalizar, espero que se genere todo el proyecto. Entonces, una vez que generamos, yo voy a cerrar todo, voy a cerrar estas pestañas, voy a cambiar a modo project, ¿sí? Y necesito que me digan a dónde tengo que ir para activar el view binding, para acceder más fácil después a los elementos de la vista. Al grado. Al Gradle que tengo dentro de app, ¿no? Dentro de app, abro el archivo build.gradle, ¿sí? Me paro siempre dentro de la propiedad de esta Android, ¿no? El objeto Android, y le agrego la propiedad. No me acuerdo cómo se escribe. Bueno, yo sé que tiene algo así como feature, pero si el teclado me responde. Will features. Eso. Bueno, pero yo no me acuerdo. Soy viejo, muy viejito. Build feature, bien, ¿sabes? Y era algo así como view
binding. Y me dice que es un dato booleano. Ah, bueno, igual true. Perfecto. Bueno, ahí activé el view binding. Tengo que sincronizar. ¿Qué va a hacer esto? De acá en más, cada vista que yo cree me va a generar automáticamente una clase, ¿sí? Que representa el modelo de esa vista, ¿no? Bien. Bueno, pero yo quería crear, ya tengo una activity, y quiero que la vista de la activity tenga un edit para el color, el tamaño y un botón ver, ¿sí? ¿A dónde tengo que ir? A la vista del mail. SRC Sí, ahí, source, en SRC, source, bien, main, sí, res, layout. sí, layout, sí señor. Y acá tengo el activity main. Abro acá, perfecto. Y acá lo que tengo, voy a quitar un poquito más acá, tengo por defecto un text view, que es este que dice, hola mundo creo que dice, hello world. Bueno, este no lo quiero, ¿sí? Entonces, lo marco acá en el árbol de componentes o acá en la plantilla, suprimir. Voy a borrar de acá porque estoy borrando cualquier cosa. Ahí está. Bueno, entonces acá ahora vamos a agregar los dos edit text, ¿sí? No, vamos a hacer los edit text solos, sin títulos, sin nada, le podemos poner un hint, si quisiéramos, ¿no? Entonces, seguramente en text, ¿y cuál es el edit text acá? Plain text. Plain text. Tomo plain text, me lo traigo acá y lo voy a anclar. Margen superior y a ojo de buen cubero lo traigo, 52 dp, lo voy a centrar tanto a la derecha como a la izquierda, bien. Esto se ve bien si yo esto lo pusiera con un ancho, ¿sí? de match parent, ¿no? Y yo le pongo, tengo seleccionado el elemento en ancho, match parent, ¿sí? Se ve bonito. Tiene por defecto seteado un texto que dice name, ¿no? Pero yo no quiero que sea un texto, no quiero que tenga nada en texto. Fíjense que acá tiene la propiedad text, ¿sí? Tiene seteado el texto name. Yo no lo quiero que lo tenga como texto, que lo tenga como hint. Entonces fíjense que acá tiene la propiedad hint, ¿eh? Y acá puedo poner, lo primero que queríamos poner era color. ¿Ah? Color. Bien. ¿Y qué más le tocábamos? Porque me está marcando acá algo en rojo. No, ¿Qué Es por la pasaba con esto? altura. Es por la Es por la altura porque altura. les... Entonces le vamos a cambiar acá las propiedades, donde le habíamos cambiado el ancho, le vamos a cambiar el alto, y habíamos visto que un alto de 52 dp, ¿sí? Andaba, ¿sí? Entonces lo hacía tocable, por decirlo de alguna manera. Bueno, el otro edit text que quiero poner, por acá abajo, claro, de arriba, separado, centrado, que ocupe todo el ancho, paren, con un alto de 52 dp, cuya propiedad hint es, el valor de hint es, el otro era tamaño. Tamaño, uy, qué mudo. Tamaño, y le sacamos el texto. ¿Sí? Bien. Entonces tienen hint. Perfecto. Bien ahí. Y luego le vamos a poner un botón. Botones, botón por acá. Te digo, este botón está debajo de aquello. No me aparece nada. Pero debajo de aquel lado, lo puedo centrar. Creo que ahí ya está bien. El texto del botón es ver. Lugar de botón, el texto del botón es ver. Genial. Pero como yo tengo intención de acceder a estos componentes de ese código, ¿qué tendría que tener? el ID, profe. El ID. Exactamente.
Entonces en color, me voy arriba de todo, arriba está la propiedad ID, y acá este puede ser edit color. Ustedes usen una nomenclatura, estandaricen una forma de nomenclatura para los ID. Refactory, paro en el otro que es tamaño, este es edit tamaño. Espero que me tome la N. Refactorizar. Y el otro es el botón ver. Perfecto. Genial. Tengo esta vista armada. Bárbaro. Podría ya crear la otra activity, ¿sí? Y ya dejar las dos vistas creadas. Y después me pongo directamente con el código. Bueno, pero ¿cómo creo otra activity? Y tiene Terminé que con hacer esta la vista. otra ahí en Java. Sí, me voy exactamente a la carpeta Java. ¿Y en dónde me conviene pararme? Arriba en el paquete. Donde está En el el- paquete, sí señor. Ujú. Y ahí por donde ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago ahí? Clic secundario, New Java Class y Activity, Main Activity Bien. Model. No, Mm. no viene una Eso, activity directamente abajo, no puede hacerlo. claro, en lugar de crear una Java class, creo una activity. ¿Sí? Creo una activity. ¿Qué activity? Y acuérdense que es empty view activity, la que es la activity con Java, ¿no? Es la única que me reconoce. Pues yo como estoy trabajando en Java, ¿sí? Es una empty view activity. ¿Qué nombre le voy a poner a esta activity? Y a esta activity le voy a poner ver activity. Así se va a llamar. Activity. Ver activity. Fíjense que automáticamente me va a, ¿ves? Si yo tildo esta opción, generar un archivo de layout, me va a generar un XML con para que pueda crear la vista. Ya me genera el XML. Seguramente no tiene ningún componente adentro, ¿sí? No es una launcher activity, es decir, no va a ser la activity principal desde la que quiero que corra la aplicación, solamente le digo generar el layout, ¿sí? El lenguaje Java, finalizar. Fíjense que está generando. Como tengo activado el view binding, ¿sí? Seguramente me está generando una clase activity main binding y una clase activity ver binding, ¿no? Ahí se generó la activity. Cuando creé la activity, ¿en dónde se registró también? En el manifest. En el manifest, ¿sí? Si yo abro el archivo manifest, me aseguro de que se haya agregado la activity ver. Bien, estamos en regla, todo perfecto. Bueno, entonces vamos ahora a la activity ver, XML. Esta activity ver XML no tiene nada, vieron que está vacía, ¿sí? Bueno, en esta le puedo poner un text view, lo vamos a centrar, filtrar, ¿sí? Y le vamos a poner un ID, recuerden porque yo desde código voy a ver cómo le seteo el color, ya me las veré. Le vamos a poner acá, text view ver, ¿sí? Vamos a ver text view mostrar, vamos a poner text view mostrar, el ID. El ancho vamos a hacer, refactorizo, cuando le pongo un ID, me pide refactorizar. El ancho le vamos a poner match parent, ¿sí? Que ocupe todo el ancho. El texto wrap content, es decir, lo que necesita el texto para mostrarse, lo que necesite que se cambie el alto acorde al tamaño que yo le ponga al texto. Y el texto va a ser bienvenido. ¿Sí? Bienvenido. Fíjense que yo le puedo, el texto tiene propiedades para que le podamos cambiar el color y algunas otras cuestiones, ¿sí? Pero bueno, nosotros no. Vamos a dejarlo así, natural como está. Lo pueden centrar si quieren. Yo dejaría el tamaño que tiene y todo como está. Bien, una vez que tenemos las dos activities, ¿sí? Una vez que tenemos las dos activities, bueno, lo que tengo que programar ahora es lo siguiente, ¿sí? ¿Por dónde empezaría?
¿Programando la lógica del activity o programando el viewModel? El BioModel, por supuesto. Empezaríamos con el viewModel, ¿no? Ya que el viewModel en sí es el que va a contener toda la lógica, ¿no? La tarea del viewModel, ¿cuál va a ser? Y recibir de la vista el color y el tamaño, guardarlo en un archivo de preferencias y navegar a la segunda activity, ¿sí? Sin enviar nada a la segunda activity, sin usar un intent para enviar los datos, porque no tiene sentido el práctico que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear un viewModel. Si alguien necesita que pause un poquito, me dicen, y yo pauso, no tengo problema. Profe, ¿qué ID le puso a bienvenido? A bienvenido le puse TV mostrar, de Listo, TextView mostrar. gracias. TextView mostrar. Bien. Entonces vamos a crear el viewModel del main activity. ¿Cómo creo el viewModel del main activity? Botón derecho, New, Java Class. Bien. El nombre de la clase es una clase. El nombre de la clase sería main activity, creo que lo escribí bien, pero viewModel. Perfecto. Inmediatamente le digo que extienda de Android viewModel. Me va a pedir que cree el constructor. Bien. Y acá es en donde vamos a empezar con el método que va a tener que guardar los datos, ¿no? Es un método público, no retorna nada, guardar datos. Este método, ¿sí? Este procedimiento, ¿qué tendría que recibir? Los strings. ¿Qué tendría que ¿Los recibir de la datos? vista? Los datos, Los color y Los datos, datos. el color y el tamaño. el color y el tamaño, ¿no? O sea, un string, color, ¿sí? Y tendría que recibir, y como los datos están guardados en un edit-text, y yo si extraigo los datos siempre me lo va a traer en un string, ¿no? Después lo puedo convertir. Ah, De un string tamaño, sobre size, para hacerlo más como Fermín, se pone todo en inglés. Entonces acá, se pone, es más canchero que dan los nombres. Entonces, guardar datos, recibiría de la vista de alguna manera el color, ¿sí? Y el tamaño. Perfecto. Bueno, ¿y acá qué querés hacer? Y yo esto lo quiero guardar primero en un archivo de preferencia, ¿sí? Ah, bien. ¿Y cómo guardaba en un archivo de preferencia? Y necesito el contexto, ¿sí? Si yo estuviese parado en una activity, ¿sí? Si yo estoy en el onCreate, por ejemplo, de una activity, y bueno, yo puedo poner get char preference y tengo el método, ¿sí? Porque la activity lo hereda, ¿sí? Pero si estoy en el viewModel, estoy en un viewModel, la única Get forma de acceder al application. archivo de preferencia es a través del contexto, ¿no? Entonces puedo hacer lo que hicimos ayer, podría crearme una variable de tipo context, inicializarla acá en el constructor, decir que, perdón, context es igual a de la variable application, de esta variable parámetro del constructor, punto get application context. ¿Sí? Y ahí tengo el contexto. Entonces, cuando se instancie de alguna manera el viewModel, ya voy a tener el contexto. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que quiero hacer es crear, si no existe, el archivo de preferencia. ¿Y qué me dice la teoría? Me dice que tengo que hacer context, punto, el método get application, el método get char preference, ¿sí? Y tengo que pasarle por parámetro el nombre del archivo, ¿sí? El nombre del archivo. Profe, una pregunta. ¿Eso por qué no lo hace en el constructor directamente y lo hace en el método de guardar datos? Sí, a ver, también podría ser en el constructor tal cual. Yo podría tener también como variable atributo un char preference, ¿sí? Y en el constructor inicializarlo.
¿Ok? Pero como yo a este archivo, a este objeto preference lo voy a usar acá, se me ocurrió ponerlo acá. O no sé Porque si lo lo que me está necesita en haciendo. otro método, no va a tener acceso, ¿o sí? Ah, sí, porque está dentro del contexto. Está bien, el contexto es lo compartido. Perfecto. El contexto es lo compartido, exactamente. ¿Sí? En este caso, el único método que va a usar las preferencias es este, es guardar. Por eso lo puedo hacer acá. ¿Mm? Bien. Este método espera que le pase el nombre del archivo. Le puedo poner configuración, por ejemplo. Vamos a poner así sin acento. Punto XML. ¿Sí? Tengo que ponerle XML, no es necesario, pero bueno, para que recordemos que es un archivo XML. ¿Y el segundo parámetro? Ah, el segundo parámetro, ¿se acuerdan que era el grado de visibilidad que va a tener este archivo? ¿Sí? Como yo quiero que este archivo sea privado, el archivo de preferencia sea privado a esta aplicación, que cualquier activity de esta aplicación solamente pueda acceder, le vamos a poner 0. ¿Sí? Bien. Este método, SharePreference, me devuelve un objeto. Fíjense que el objeto que me devuelve es un objeto de tipo SharePreference. ¿Sí? Entonces yo puedo guardar en una variable de tipo SharePreference, ¿sí? Lo que me devuelve este método. Ah, muy bien. Bueno, acá yo creo, ¿sí? ¿Cómo creo sin crear si no existe? Bueno, cuando se ejecute esta línea, si no existe en la carpeta data, ¿sí? Eh, dentro del paquete en donde está instalada mi aplicación, si no existe un archivo llamado configuración XML, lo crea. ¿Sí? Lo crea. Y si ya existe, no lo crea, me sirve para seguir agregando elementos, ¿no? Bien. Bueno, ¿y ahora qué necesitamos? Y ahora necesitamos el editor, ¿sí? Para guardar datos en el archivo, necesito un objeto editor, ¿sí? ¿Y cómo obtengo el editor? Bueno, para obtener el editor lo obtenemos a través del objeto SharePreference. ¿Cómo se llama mi objeto SharePreference? Voy a separar así para que lo veamos. ¿Cómo se llama mi objeto SharePreference? Referencias. SP. SP. ESP. Sí, El objeto se llama ESP. SP. Entonces, fíjense, si yo pongo SP punto, fíjense que tengo el método eh, editor. ¿Sí? Pero Sin guetes. el método edit, sin get. Tengo el método edit. ¿Sí? Yo sabía que era edit, no me acuerdo cómo se llamaba. Fíjense, pongo edit, bueno, ahí tengo. El método edit me devuelve un editor. ¿Sí? Me devuelve un editor. Ajá. Y lo tengo que guardar. Sí, lo voy a guardar en una variable llamada editor. Perfecto. ¿Y de qué tipo tiene que ser esa variable? Y tiene que ser de tipo editor. ¿Sí? El método edit me devolvió un editor. Bueno, entonces yo puedo decir que es de tipo editor. Pero este objeto, editor, ¿sí? Es de la clase que está dentro de SharePreference. ¿Sí? Es una clase interna. Yo puedo ponerlo así. SharePreference.editor. Entonces, el método edit de SharePreference me devuelve un editor. Editor es una clase interna de la interfaz SharePreference. ¿Sí? Por eso lo cualifico de esta manera. Bueno, y una vez que tengo el editor, ¿qué puedo hacer? Una vez que tengo el editor, una vez que tengo el editor, puedo insertar datos en el archivo. Ajá, ¿y cómo puedo insertar datos en el archivo? Muy fácil, usar el editor, editor punto, y tener los métodos put para guardar datos. ¿Y qué datos querés guardar? Y quiero guardar el color que elija el usuario y el tamaño. ¿Sí? Bueno, entonces, para guardar el color, ¿qué put utilizarán? ¿Qué método put utilizarán? Put string. String. Put string. Bien. Y tengo que guardar los datos en par clave valor. ¿Qué le pondríamos como clave? El nombre. El nombre del dato que voy a guardar.
¿Cómo se llama el dato que quiero guardar? El color. Color, ¿sí? Y al lado va el dato. ¿Y cuál es el dato? ¿En qué variable está guardado el dato? Color. Color. El Color, parámetro. la variable parámetro, exactamente. Bueno, el otro dato que quiero guardar, ¿sí? Es el tamaño, ¿sí? Es el tamaño, ¿no? Eh, Vamos a suponer que el usuario es súper bueno y los datos no vamos a validar, porque si ponemos a validar vamos a perder mucho tiempo, pero vamos a suponer que en el tamaño el usuario pone un número entero, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esto acá. Voy a guardar en una variable entera, de tamaño, ¿sí? Y lo que quiero hacer es parsear este string size, lo quiero parsear a entero. ¿Cómo hago para parsear ese string a entero? Integer, parse int, Bien, y adentro el valor parse del int, string que viene. en este caso size, ¿no? Bueno, entonces lo que yo quiero guardar ahora es ese tam, que es el tamaño, ¿sí? ¿Y qué put uso? Int, un Un int, putty. Eso. un put ¿Y int, cuál sería la clave? Lo mismo. Puede size. ser tamaño, ¿sí? O tam, size, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, yo le voy a poner tamaño. Pueden poner el nombre que ustedes quieran, la etiqueta. No hay problema con la ñ. No, probemos. No debería haber problemas porque son caracteres Unicode y supuestamente soporta caracteres Unicode, pero probemos. ¿Sí? Yo a propósito puse en los ID y acá como clave. En string, en clave no habría drama. Lo que me hace ruido por ahí como ID en el XML de un componente. Pero bueno, vamos a ver si lo tomo. Pero sí, como clave no puedo poner lo que quiera. Cualquier carácter Unicode. Y bueno, y acá el valor que le puse, ¿cuál es el valor asociado? Tam. TAM, exactamente. Bueno, y según lo que vimos en la teoría, ¿sí? Una vez que creamos el Hacer un archivo, commit, ¿no es cierto? exactamente. Entonces, el último paso es con, Editor commits. entonces, editor, que es la variable que tengo ahí, punto commit, ¿sí? Recién cuando se ejecute este método, los datos de estos que están en el RAM, el color y el tamaño, ¡pum!, van a parar adentro de la. Bien. ¿Y ¿Y qué por otra qué no tarea tiene tenía el método guardar? ahí error, profe? No se ¿Cómo? llama, ¿por qué le pone error? Eh, Ah, hay que editor. No, no me refactorizar, pone seguro. error, es una advertencia. Ah, una local variable. Lo que me dice, esto te devuelve un booleano, podrías guardarlo en una variable booleana y analizar que te devuelve, ¿no? Ah, está bien, para hacer Es verificaciones. me lo marca en amarillo, capaz que ustedes lo vean de otro color. Bueno, ¿y qué tenía que hacer el método guardar? Una vez que guardó, ¿qué queríamos que hiciera? Y ahí tiene que disparar la otra actividad. La otra actividad, ¿sí? Ujú. ¿Y qué necesito ahora para navegar a la otra activity? ¿Qué tengo que crear primero? Un intent. Ajá, muy bien. Creo un intent, intent. ¿Cómo lo creo el intent? New intent, ¿sí? ¿Y qué le paso por parámetro? Primer parámetro, El contexto, profe. el contexto, que lo tengo en la variable context. Y el segundo parámetro, A la activity que queremos ir. la clase de la activity a la que queremos ir, que se llama ver activity, ¿sí? Y es la Punto clase lo que clase. espera, punto clase, ¿sí? Entonces le estoy pasando la clase. Bien, lo que yo les decía es que yo podría hacer esto, en el intent, punto, usar un método put para guardar temporalmente el dato que quiero enviar a la otra activity, ¿sí? Pero no tiene sentido, porque yo lo que pretendo demostrar es que esos datos que estamos guardando de color y tamaño quedan almacenados por más que yo cierre la aplicación, ¿sí? Si elimino la aplicación, como este archivo de preferencias está dentro de la misma carpeta de la aplicación y la desinstalo, se borra, ¿sí? Bueno, entonces, ahora tengo el intent y ahora ¿cómo voy para el otro lado?
No, tiene que agregarle un flag. Star Activity nos faltaría, profe. Start activity. Pero para hacer el Star Activity tengo que El hacerlo a flag. partir de qué. Un flag hay que agregarle. Bueno, Al agrego el flag. flag. Entonces, al intent, ¿por qué el flag? Porque estoy del biomodel. Claro, porque estoy intentando iniciar una activity desde un lugar que no es una activity. ¿Sí? Entonces, yo sé que el flag es algo así como new, task, qué sé yo. Bueno, pongo new en mayúscula porque es una constante. Y fíjense que ya me lo sugiere, ¿ven? Flag activity, new task. Esta es una constante que tiene intent. ¿Sí? Bien. Entonces, esto le va a indicar al intent que estoy intentando iniciar una activity eh, desde un lugar que no es una activity. Bueno, ¿y ahora cómo inicio la activity? Sí sé que es el método start activity, ¿no? Como decía ahí Santi, me parece. Pero no lo tengo el método start activity. Lo tengo que Es que ejecutar a tiene que partir de qué. tener el get application, el contexto, profe, ¿no? Bien, y lo tenemos en la variable context. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo context punto, tengo el start activity, ¿sí? Y le paso Tiene que mandar el el int, contexto, el intent. ¿sí? El int. ¿Estamos? Entonces, esto sería nuestro método guardar datos. ¿Sí? Guardar datos. Le podemos agregar acá que ¿Mm? Acá va a haber un problema. Si el usuario no pone nada en color, si el usuario no pone nada en tamaño, cuando intente parsear, ¿sí? Viste que pretendemos que cuando el usuario no ponga nada, eh, no guarde, ¿no? Entonces podríamos hacer esto. Que haga esto si hay datos, ¿no? Si hay un color y si hay un tamaño, lo guarde. Y si no, no lo guarde, pero Pero lo mismo siempre eso, navegue, ¿no? eso va a llegar Entonces, vacío o null. claro, pero no importa, porque del otro lado yo voy a ver, si abro el archivo de preferencia y si abro el archivo de preferencia y hay datos, del otro lado, haga algo, muestre con esos datos y si no hay nada, muestre con el color estándar, ¿no? Pero acá, yo lo que quiero hacer es que si no guardo un color y un tamaño, ¿sí? El usuario directamente le dice ver, porque quiere ver eh, el mensaje de bienvenidos con el color y el tamaño que había elegido en la sesión anterior, sin elegir algo nuevo, bueno, acá no tendría que poner nada, ni en color ni en tamaño. Entonces acá lo que podemos decir es que, ¿cómo le podría decir? Que si no hay nada en color y en tamaño, directamente no guarde nada, navegue. ¿Cómo digo eso? Pero igual las tiene que traer el contexto, ¿o no? Al If flag no de color preferencia. y no size. ¿Y cómo le digo eso? Y no color y no Y size. If. If no color. no coloring, if If empty y signo Sí, de y admiración, color. no, no size, pero is empty. color no es booleano. No puedo decir si no hay un color. Pongámosle color igual a vacío o algo Color así. igual a Empty. Y Senti. En Bien, vacío. exactamente. empty o null. No sé cómo viene. Claro, yo puedo poner, acá viene vacío, no viene nulo, pero viene vacío. Claro. Ah, Y color is ok. empty, ¿sí? Y después Y cuando intentemos levantar el archivo del otro activity. Bueno, después vemos. Ah, Después vemos. Bueno, porque así como puedo leer, bueno, como puedo ah, guardar, puedo leer. Entonces, si el color, si no hay color y, o mejor dicho, o, si no hay tanto uno u otro, ¿no? Uy, esperen que tanto el teclado. Si no hay color o no hay tamaño, ¿sí? Empty. ¿Ah? Si no hay un color o no hay un tamaño, si no hay alguno de los dos, ¿sí? ahí no está preguntando que no esté vacío. Claro, si no está vacío, si no está vacío el color y al mismo tiempo no está vacío, necesito los dos. Y no está vacío el tamaño, ¿sí? Si ninguno de los dos está Claro. vacío, guarda. Y terminaría ahí el if, ¿sí? Si no está vacío, guarda. Pues,
y navegás a la otra activity. Ahora, si no está vacío, guarda y navega a la otra activity. Si hay alguno vacío, directamente navega a la otra activity sin guardar absolutamente nada. Y podría poner, para no poner un mutable que envía a la vista un mensaje que diga dato Todas, podés guardado, ¿qué poner. podría poner acá? Un Después del todas. commit. Un toad, ¿sí? Si no perdemos tiempo con lo de toad.makeText, la referencia de contexto, el mensaje dato guardado, ¿sí? Dato guardado. Bien. Este sería nuestro método guardar. Pumba, lo paso por el chat. Bien, ahí tenemos nuestro guardar. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? La lógica de quién? El main Del main activity. activity. ¿Sí? La lógica del main activity. Bueno, a esa lógica del main activity se las dejo para que la hagan ustedes. Mientras todavía no hagan el ver activity, lo vamos a hacer entre todos. Bien, perfecto. Observen que acá el compañero en las líneas 16 y 17 tiene la variable del viewBinding en la línea 16 y la variable del viewModel en la línea 17. En el onCreate, ¿sí? En el onCreate lo que hace es inicializa el binding en la línea 21 y en la línea 22 el viewModel. Al content view le setea el root, la vista raíz. Cuando hacen binding.getRoot es el constraint layout que está dentro del activity main XML, ¿no? Luego al botón lo accede a través del binding, le pone un listener y cuando hace clic en guardar, pum, llama al botón guardar. Estaría interesante probar diciéndole guardar directamente sin poner nada en color ni en tamaño, ¿sí? Ahí voy a... Cuando él le hace clic en guardar, directamente sin poner nada, tendría que ir a la otra actividad. Y si ese- pone algo, tendría que aparecer guardado, ¿no? Pero vamos a primero probarlo sin poner nada, a ver si no se rompe. Porque por defecto tendría que haber un string, no nulo, un string vacío, cuando hace el get. Ojo, hay un pequeño error en la línea 31, a ver si se dan cuenta. El get text, pues algo fue. Claro, porque es edittext, getText, punto, getText y punto tu después tu string. string. Extraigo el Puse texto para ver del si se dan get. cuenta. Ah, bien, está muy bien Bien, ahí. Juan, bien ahí. Pícaro el tipo. Ahí está. Bueno, voy a tener que volver acá. Me ¿Cómo parece freno que acá? No, No. en el no, TOAS deja que los cuando datos los corra le podríamos decís mostrar, reload. ¿no? Ah, Podríamos mostrar los Ah, datos en ah, el TOAS para asegurarnos de que están entrando. está bien, vamos. Ya, ver, decirle directamente. Tiene que navegar a la otra uy, activity. Ahí está. ¿Sí? se Cuando fueron. hace un reload para que vuelva a ejecutar, creo que si volvemos para atrás también lo mismo. Sin necesidad de volver a. Ponerle ahora un color, qué sé yo, cualquier cosa. Rojo. Y puente un número. Tratemos de poner un número. Eso. Ah, Ver. Porque si no, sí se va a romper si ponemos otra cosa. el archivo Sí creado y navega, pero exactamente. ¿Sí? O datos guardados. Perfecto. Bueno, ahora vamos a bien. tener que arrancar con la otra activity. Pasá por el chat lo que pusiste dentro del onCreate. ¿Sí? Por favor, Bueno, así yo lo. Bueno, entonces ahora tenemos que ir al viewModel de la segunda activity. ¿Sí? Es decir, tenemos que crear el viewModel de la activity ver para que tenga un método que lea del archivo de preferencias, ¿sí? Y si rescata datos del archivo de preferencia, bueno, CT, el bienvenidos con el color que guardé y el bienvenidos con el tamaño que guardé. Y acá te quiero ver. Entonces, vamos a crear el viewModel, clic secundario, new, new, Java class, sería ver
activity view model, todo hasta acá lo mismo, que extienda de Android view model, creo el constructor, ya que estoy ¿Se en el puede llamar byte, igual, profe? Disculpe. no, no puedo tener dos clases con el mismo nombre. Ah, ver es la otra, perdón. Acá es contexto. ¿Por qué voy a necesitar el contexto? Porque también tengo que acceder, para leer, también tengo que acceder al archivo de preferencia, ¿sí? Pero es más fácil leer que guardar. Para guardar necesito un editor, ¿sí? Para leer no necesito. Acá le digo que context es igual a get, puedo usar getApplication, ¿sí? O uso application, que es la variable parámetro del constructor, y de ese objeto application invoco el método getApplicationContext y tengo el constructor. Perfecto. Bueno, acá voy a tener un método de leer. Después van a ir surgiendo todo, ¿sí? Yo sé que voy a tener un método que se puede llamar leer datos, ¿sí? ¿Tiene que recibir algo de la vista? No. ¿Tiene que retornar algo? No. No. Si yo quiero retornar algo a la vista, lo hago a través de ¿qué? Vale. De un mutable, De un ¿sí? mutable. De un mutable. Bueno, lo primero que tengo que hacer acá es acceder al archivo de preferencia. Bueno, ¿cómo accedo? De la misma manera que guardé, ¿sí? En el Main Está Activity View faltando Model, para acceder, claro, hicimos esto, Jar Preference. Entonces, la misma línea, esta línea, la puedo copiar y pegar en el Ver Activity, ¿sí? ¿Cómo accedo? De la misma manera. Accedo de la misma manera, ¿sí? Context.getJarPreference, el mismo nombre de archivo, me aseguro, ¿sí? Y el mismo status de lectura y acceso. Bueno, ahora para recuperar los datos, utilizo los métodos get de SharePreference. Es decir, que no necesito otro objeto como para guardar. Para guardar necesitábamos un editor. Para leer, directamente uso SharePreference, ¿sí? Es decir, si yo pongo SharePreference, punto, fíjense que tengo los métodos get para traer cada dato, ¿no? Si yo quiero traer si quiero traer el color, lo guardé como un string, ¿no? Get Que a acá string y sería pongo la clave, color. Color. color, ¿sí? Fíjense, voy a volver a escribir para que vean ahí. Yo pongo sp.getString, fíjense que espera la clave y el valor asociado, ¿sí? La clave es color. ¿Y qué segundo parámetro? ¿Tengo que poner el color yo? No. Acá pongo un dato por defecto, ¿sí? El Acá pongo un default. dato por defecto. Si no hay guardada, no está guardada la clave color, no está guardada, no existe la clave color, si no existe la clave color, yo puedo decir, bueno, si no existe la clave color, devolver la palabra ninguno, 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 o devolver nulo, ¿sí? También es válido esto. Si no hay un color, si no está la clave color, devolver nulo. Pero esto guardalo, me va a devolver un string, lo guardo en una variable string color. ¿Vamos hasta acá? Entonces, yo acá puedo saber, si no hay un color guardado, ¿cuánto va a valer la variable color esta? Null. 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 Exactamente. ¿Ves? Ahí yo puedo saber si el tipo pasó desde el activity, la primera vez que lo ejecutó, pasó desde el activity principal con el botón ver directamente. ¿Sí? La primera vez que ejecutó la aplicación no guardó nada, directamente fue a ver. ¿Sí? Bien. Y el otro que quiero recuperar es un entero, que es el size, el tamaño. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Share preference, get es un entero, get int, ¿sí? Lo guardé como tamaño. ¿Se acuerdan que en el main activity view model pusimos un put int para el tamaño y la clave fue tamaño? ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, la misma clave, tamaño. Y el valor asociado, ¿sí? ¿Qué sé yo? -1. Entonces, si en color hay un nulo y si en color hay un nulo, ¿sí? Y en tamaño hay un -1,
¿sí? Con tamaño i menos 1 significa que no hay nada guardado. ¿Estamos? Entonces, acá, ¿qué podría ser? Y que justamente eso. Si el color es distinto de null y el tamaño que estáis es distinto de menos 1, ¿sí? Quiere decir que guardó algo, ¿sí? Que está guardado, que los dos tienen datos. Entonces la pregunta acá es la siguiente. Va a venir un color, ¿sí? Entonces yo acá podría decir, bueno, el tipo allá va a escribir con palabras, rojo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y a ver, yo me voy al ver activity, ¿sí? Veremos por ahora el view model del ver y me voy al main activity. Ya vuelvo y corregimos todo. Yo voy a activar acá el binding, ¿sí? Activate, ver, activity, ver, binding, bin, como hizo recién el compañero. Me vengo acá adentro, borro esto, y acá lo que voy a hacer es, bin es igual a qué? Activity, ver binding, punto, inflate, get, layout inflator, ¿no? Así. Y ahora me falta decirle al set content view, que es bin.getRoot. Bueno, acá entonces, recién acá está asociada la activity a la vista que tiene el test view que dice bienvenido. Bueno, pero yo quiero experimentar acá qué propiedades tiene el text view para que yo le pueda poner el color y el tamaño. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman los métodos? ¿Y qué datos reciben esos métodos? ¿Sí? Vamos a ver por el color, por ejemplo. A ver, binding, bin, punto. Test view mostrar, punto. ¿Y qué propiedades tienen? A ver, punto color, ¿qué tiene? Color, ¿sugiere alguno? Set Eh, color text, por ejemplo. Set text color. Set text color, ¿sí? Set text color. Y set text color debe tener, espero un entero, ¿sí? Pero fíjense que, a ver si tengo la clase color, punto, y acá tengo constantes, mirá. ¿Sí? Si elijo color black, blue, por ejemplo, ¿sí? Lo pondrían en qué color? Azul. Bien, entonces yo ya sé que tengo el método setTextColor que espera un entero, ¿sí? Bien, tiene un entero. Genial. Esto me sirve, uy, apagué el monitor. Esto me sirve para qué. Yo sé que si pongo color punto, blue, lo voy a poner en azul. Entonces esto me sirve acá para hacer lo siguiente. En el leer datos, ¿sí? Entonces, si es cierto que hay un color y que hay un tamaño, yo podría decir, bueno, pero podría probar con algunos colores. Podría decir, podría poner un switch que evalúe el color, ¿no? Y acá decir que en el caso de que sea azul, ¿sí? En el caso de que sea azul, eh, yo podría hacer algo así, en una variable entera, color elegido es igual a color.blue, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿y qué tendría que hacer con este dato? Este dato Meterlo a lo la tengo acá en el mutable que no viewModel. tiene creado todavía. Claro. No tiene el mutable todavía A este creado. dato tendría que enviárselo a la vista para que sepa que con ese color tiene que poner el texto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que decir que con este color tiene que poner el texto desde el activity y tengo que enviarlo a través de un mutable. ¿Y el mutable de qué tipo tendría que ser? String. Ah, no, entero. No, entero. Ajá. Entero, entero. Entonces, tendría que tener acá un mutable LiData
de tipo entero, pero acá los tipos no son primitivos. Entonces, el wrapper de entero es integer, ¿sí? Este sería el mutable de color. Tengo el mutable de color, hago el get public, retorno un data de tipo entero, se va a llamar get mutable color, y acá hago lo que sabemos hacer siempre, que si mutable color es igual a nulo, lo inicializo, ¿sí? Mutable color igual a new mutable data, y lo retorno. Mutable color, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá? Bueno, evidentemente, si entró a este if, es porque hay tanto un color como un tamaño. Entonces vamos a analizar el color. Che, si en el caso de que el color sea azul, ¿sí? Y yo acá puedo decirle directamente, mutable color, punto, set value, y el color que te voy a mandar es color.blue, ¿sí? Punto y coma, create. Bien, en el caso de que el color sea rojo, dos puntos, mutable color, punto, set value, color punto, red. Los únicos colores que conozco. Red. En el caso de que el color sea o default, viene otro color, ¿sí? ¿Y no hay otra Viene forma, cualquier otro profe, de color. ponerlo? ¿Cómo? ¿No hay otra forma de poder hacerlo, eso de lo de los colores? Sí, podrían venir en hexa, ¿sí? Podría ser una paleta, ¿sí? Ah, En pues se lugar de imagina tener que... si... No, acá quédense con el concepto de cómo Ah, guardo los datos en el archivo de preferencia. Por eso les decía que el tamaño podría ser un spinner, por ejemplo, el color podría ser una paleta, ¿sí? Activar una paleta, tomar el hexa y guardar el hexa, ¿sí? claro, bueno. Estamos, quédense con la idea. ¿Sí? Entonces, si elige cualquier otro color, mutable color, punto set value, color.green, ¿sí? Si viene cualquier otro color, lo ponga en gris. Bien. Yo voy a hacer todo con el color. Después ustedes van a hacer con el tamaño. ¿Sí? Bien. Este método leer datos que tengo en el ViewModel, este método leer datos que viene en el ViewModel, solamente va a leer el color. ¿Sí? Quiero que copie bien ahí. Ahí está. Yo después paso los archivitos. Pero bueno, ustedes, en base a esto, fíjense que tenemos acá arriba, ¿sí? Los atributos de tipo context y el mutable de color. ¿Sí? Bien, entonces en base a esto, yo ahora podría trabajar con el ver activity. ¿Sí? Con el ver activity. Entonces voy a, así como tengo el binding, voy a tener una variable de tipo ver activity view model, y lo que puedo hacer acá es view model igual a Android view model factory, punto, get instant, get application, punto, create, y quiero crear del ver activityviewModel.class. Ahí creé el viewModel. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora acá? ¿Mm? Poner el observador. Llamar al método. Antes de llamar al método, siempre pongo los observadores. ¿Sí? A ver, en definitiva, yo lo que tendría que hacer en algún momento es llamar a este método, leer datos, ¿no? Pero si yo llamo primero al método leer datos, va a intentar setear algo en los mutables, ¿sí? Y los mutables, la única forma en la que se instancien es si yo llamé al método get de este mutable, ¿sí? Si no van a estar en Ah, nulo. Por eso es que voy a poner primero el observador. ViewModel.get mutable color, punto, observer, ¿no? This, new, observer, pum, y acá en el obchange es lo que haría, ¿no?
Sería binding, punto. Desview mostrar, punto. Set, text, color, si es el color de texto que quiero cambiar, y el color que voy a cambiar es por el integer que viene acá, ¿no? Esta variable que viene en el onChain. ¿Y qué puede llegar a venir en el onChain? De acuerdo a lo que programamos nosotros. ¿Qué podría llegar a venir en el onChain? Y en el onChain podría llegar a venir el valor, el entero que está guardado en la constante blue, o el entero que está guardado en la constante red, o el entero que está guardado en la constante green. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Bien. Y acá está lo que decíamos. Bueno, pero ¿cuándo va a reaccionar este onChain? Y cuando alguien setee el color. ¿Pero cuándo se va a setear el color? Y bueno, tengo que llamar del viewModel al método leer datos. ¿Sí? Entonces, cuando se ejecutan estas líneas, recuerden que el observer es un callback. ¿Sí? Entonces, un callback es un proceso que va a estar en un segundo plano, esperando a que haya un cambio en el mutable de color. ¿Sí? Luego, que quedó ese callback ahí en suspenso, llamo al método leer datos, que es el que va a leer el archivo de preferencia. Si hay algún color, ¡pum!, cambia el mutable y va a reaccionar el onChain cambiando nuestro color. ¿Sí? Esto es lo que me quedó a mí en el onCreate. Después vamos a completar lo del tamaño. ¿Sí? Ahí. Pauso.